Dios, porque de Dios viene la sabiduría. Fundamento de derecho, decimos nosotros los abogados, ¿verdad? Proverbios 9:10. Así que reciban una cordial bienvenida de un servidor de ustedes. Vamos a estar intercambiando comentarios, opiniones, experiencias. Por lógica, por experiencia, sabemos perfectamente que existen varios de los que están en esta sección, que algunos son procuradores, tal vez algún padre, algún familiar o un amigo cercano, pues prácticamente es abogado, tienen conocimiento pues ya de lo que es el derecho notarial. En una parte, felicidades. Y por otro lado, pues pidiéndoles favor a cada uno de ustedes, en primer lugar, el respeto para cada uno de sus compañeros. Aquel que ya sabe, pues vamos a perfeccionar prácticamente nuestra forma de redactar. Vamos a perfeccionar nuestro asidero jurídico. Y para aquellos que por X o Y razón no se han desenvolvido, no tienen conocimiento de lo que es trabajar en una oficina jurídica, o como me pasó a mí en su momento, no conocía ni siquiera una hoja de protocolo, pues por favor, siempre con el respeto, la tolerancia y la sabiduría de cada uno de ustedes para poner la atención correspondiente y esperar que los compañeros pues prácticamente vayan aprendiendo y vayamos en una misma vía de trabajo. Vamos a evacuar algunas dudas. El día de hoy, pues prácticamente ustedes, como es de conocimiento de la mayoría, ya recibieron lo que es Derecho Notarial 1, 2 y 3. Tienen la doctrina, tienen lo que es jurisprudencia, la jurisdicción voluntaria. Están repasando, están trabajando lo que es con el derecho, el libro número 5 del Código Civil, que es derecho de obligaciones. Así que es fundamental para este curso lo que es derecho civil, el manejo de los impuestos, obligación o lectura obligatoria, código de notariado, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta, la ley de herencias, legados y donaciones. Es importante tener a mano también, pues prácticamente el Código Municipal, la Constitución Política de la República de Guatemala. Para todos aquellos que en su momento, tal vez para los que no han encendido las cámaras, por favor, si me hacen el favorcito de ir encendiendo cámaras, que por lo menos en estas primeras sesiones, independientemente de la actividad que estén ejecutando algunos, solo para entender, saber o poderlos conocer a través de esta vía. Entendemos pues prácticamente que hay quienes pues todavía están en sus labores, hay quienes ya salieron, y como se los dije al principio, por el respeto de cada uno de ustedes, pues vamos a tratar la manera de ir en una misma línea de trabajo. Vamos a empezar pues prácticamente con algunas reglas en este curso de Derecho Notarial 4. En primer lugar, vamos a dar un compás de unos 12 minutos para que todos se puedan conectar. Existen unas personas que todavía no han podido ingresar, entonces vamos a esperar qué es lo que nos dice el ingeniero, que me está mandando unos mensajes para ver cómo es que van a ingresar. Tenemos pues prácticamente lo que son unas sugerencias para poder trabajar con ustedes. Veo una dama que va caminando ahí con los audífonos, pues prácticamente si quiere se puede desconectar, mi estimada dama, por favor. No hace que de repente tengamos un accidente y pueda haber un problemita por ahí. Bueno, estimados alumnos, es un gusto saludarles nuevamente, como les dije, y darles la cordial bienvenida a este curso de Derecho Notarial 4. Vamos a hacer algunas recomendaciones para el curso. Solo me van a permitir un momento que el ingeniero me está escribiendo. Vamos a ver qué es lo que quiere él.
alumnos me comentan de parte de la ingeniería de la Facultad de Ciencias Jurídicas que no van a poder ingresar los demás. Es un problemita que está del sistema. Ellos lo van a arreglar, pidiéndoles de favor a los presentes si pueden hablarle a sus compañeros para que en su momento pues nos puedan tener un poco de tolerancia, paciencia, y se van a incorporar el día miércoles. Vamos a ver cómo le podemos transmitir parte del resumen de la clase. Entonces voy a proceder con la serie de recomendaciones. 1. A ninguno de ustedes, pues prácticamente yo les he dado clases, la primera vez que doy clases en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues pudiendo compartir la experiencia en la redacción de instrumentos públicos. 2. Se respeta la redacción siempre y cuando se cumpla con los requisitos mínimos que establece el Código de Notariado para la redacción de los documentos que vamos a ir pues prácticamente aprendiendo en esta experiencia del curso de Derecho Notarial 4. 3. Dado lo anterior, el desarrollo de las clases tendrán la siguiente modalidad, pues es una experiencia de cada uno de ustedes que se trabaja a través de las plataformas ya de Google Meet, Classroom, y podemos trabajar tal vez a través de la plataforma Gmail para tener una segunda opción. En su momento, pues en un momento vamos a abrir los micrófonos para que escuchar las inquietudes, las dudas de cada uno de ustedes y ponernos de acuerdo para ver de qué forma pues podemos intercambiar experiencias, algunos documentos que son de práctica. Los exámenes, tanto parciales como finales, se realizarán el día que la coordinación los asigne. En el evento que existan solicitudes de exámenes extemporáneos, el alumno debe de acreditar fehacientemente y conforme lo establece el reglamento respectivo de la facultad la causa de su ausencia. Durante el periodo de clase, los alumnos deberán mantener, es una recomendación, por favor, un comportamiento respetuoso tanto para sus compañeros como para la cátedra. Algo muy importante, estimados alumnos, pues prácticamente es con relación a los exámenes. Se les recuerda que la revisión de exámenes es un derecho del estudiante y con ella pues prácticamente se van a establecer 3 situaciones, ¿verdad? Que es mantener la nota, subir la nota o bajar la nota de acuerdo al reglamento de la facultad. La comunicación será directa con el catedrático única y exclusivamente por asuntos relacionados al curso. Por favor, tratemos la manera desde el primer día mantener esa línea de trabajo y de respeto. Cualquier otra circunstancia relacionada con el curso será aclarada o tratada en clase sin interrumpir el desarrollo de la docencia. Tal vez le pediría de favor aquí vamos a ver, a Jessica Paola, Tije Hernández, si me pudiera decir, o ella tiene conocimiento cuántos alumnos tenemos o cuántos le marca a usted, Jessica, disculpe, permítame un segundo. Buenas tardes, licenciado. Tiene apagado su micrófono, Lick. Disculpa, es que me están entrando muchos mensajitos aquí. Por favor, si me pudieran compartir cuántos alumnos ven ustedes en el listado, por favor. Buenas tardes, Lick. Creo que ahorita la sesión de ahorita solo 100 acepta. Solo 100, ¿verdad? Sí, correcto, solo 100 está aceptando, licenciado. Perfecto, entonces esto nos lo va a arreglar el ingeniero. ¿Algunas dudas, compañeros, por favor? Disculpen tal vez la falta de confianza o el exceso de confianza, pues yo en el gremio estoy acostumbrado a ser un poco meloso y transmitirle confianza a mis compañeros de trabajo con quienes que yo me relaciono, y yo creo que también va a ser al igual con ustedes. Algunas dudas del curso las vamos resolviendo en el camino, alguna experiencia que quieran compartir, algo por el estilo, alguna recomendación de acuerdo a los cursos que han tenido anteriormente, por favor.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Buenas tardes, perdón. Ya son más de Les las saluda 18 Diego horas. Morales. A la orden. ¿Qué tal, licenciado? Fíjese que, bueno, realmente creo que somos como 100 conectados y eso creo que lo tiene que ver la academia, ¿verdad? Solo quisiera ponerme a bueno, al servicio, ¿verdad? Ahí tenemos un grupo de WhatsApp de como de 200 compañeros, creo que ya están agregados, y cualquier información o algo así nos lo puede saber. Ah, perfecto. Yo O creo que sea, ahí se me está cortando. sí, es que tuvimos una mala conexión con relación al internet. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Diego. Tengo un mensaje de Jessica. Gracias, Jessica. Ya lo leí, muy amable. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Una sugerencia, una observación? Bueno, Buenas tardes, estamos. licenciado. Sí, a la orden. Mucho gusto. Sí. Disculpe lo de la cámara. Es que dice que ahorita se me arruinó la cámara, por eso no la he podido encender. Uh-huh. Espero ver si pueda conseguir alguna en estos días, pero la economía no está muy buena, ¿verdad? Solo una duda. Uh-huh. ¿Qué metodología va a implementar durante las clases? Y más o menos para saber qué esperar para los exámenes y las plataformas, me imagino, será por Moodle o serán más prácticos. ¿Cómo piensa Perfecto. usar la metodología del curso? Esa era mi duda. Muchísimas gracias, licenciado. Perfecto, gracias por preguntar. Pues prácticamente en principio, pues tenemos un programa de estudios, ¿verdad, compañeros? Está la bibliografía sugerida. Ustedes tienen que consultar la bibliografía sugerida, los libros de apoyo. Recomiendo el libro de Ricardo Alvarado Sandoval. Recomiendo el de Neri Muñoz. Y la legislación, pues prácticamente que es de uso obligatorio. Para la primera sesión, pues prácticamente vamos a hacer un pequeño repaso con relación a lo que es el protocolo y que la escritura, lo cual vamos a proceder el día de hoy. Ya el día miércoles, pues prácticamente ya entramos de lleno al primer instrumento, que es la escritura pública, una escritura de compraventa. Vamos a tratar la manera de hacer una escritura de compraventa la más sencilla que sea para que todos podamos aprender como mínimo en este primer mes cómo redactar una escritura de compraventa, que la escritura de compraventa pues prácticamente es la base de todo instrumento público. ¿Por qué digo la base? Porque es comprador y vendedor. Cuando se fraccionamos una escritura de donación es donante y donatario. Cuando hacemos una permuta, pues prácticamente ya vamos identificando. Cuando hacemos un arrendamiento, pues está el arrendatario y el arrendante, el arrendatario. Cuando hacemos, ya después, pues prácticamente ya perfeccionamos esta escritura de compraventa. Y ya podemos decir si el vendedor es representante legal de una sociedad anónima, de una institución, de una asociación o qué tipo de derechos pudiera representar. Esto lo vamos a ir viendo en la práctica, pero fundamental desde la segunda clase, pues prácticamente ya iniciamos con lo práctico. Práctica, práctica y práctica. Primer semestre, teoría, segundo semestre, doctrina, y el tercer semestre que se llevaron ustedes, pues prácticamente ya vieron jurisdicción voluntaria, han visto lo que es el Código Civil, y de aquí en adelante, pues ustedes ya saben qué es uso, usucapión, usufructo, arrendamiento, qué es un arrendatario, ya saben cómo en derecho mercantil, pues prácticamente ya vieron las representaciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer, pues prácticamente signar lo que son la representación de una persona, de una entidad, los derechos que acredita y cómo es que se van a establecer esos acuerdos de voluntad que se perfeccionan en un instrumento público. A eso es que vamos, es Yesid, ¿verdad? ¿Algo más? Disculpen. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Alguien más?
Bueno, compañeros. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, Solo una pregunta. Ujú. Con respecto a la plataforma que vamos a usar, ¿no habrá alguna posibilidad de usar una en lo que la academia resuelve para ingresar a los demás compañeros? Usar otra Solamente que alguien me plataforma como apoye Zoom, con eso y le entramos, ¿verdad? Con mucho gusto. porque así recibimos todos en conjunto la clase y no dejar a compañeros fuera, creo que la idea es. Exacto, sí, sí, con mucha razón. ¿Alguien de ustedes me puede apoyar en esto? Alguien que diga yo, por favor, y ya pues prácticamente esperamos a los demás y iniciamos con la clase. Cuando yo me desconecté hace un poquito y apagué la cámara y el micrófono, pues prácticamente recibí instrucciones del coordinador del curso, del 10º semestre y del ingeniero. Entonces, la recomendación fue iniciar el curso con los presentes, pidiendo disculpa y respeto a los demás. Agradezco tu aporte, Juan David. Pues prácticamente iniciamos con los que estamos. El curso termina a las 19 horas, son las 18 horas con 11 minutos. Vamos a dar inicio y mañana, el día miércoles, vamos a tener un compás de espera y con los demás que hacen falta, pues si os gusta, en unos 30 minutos yo después les puedo resumir la clase. licenciado, buenas tardes. A la orden. Dice que solo Nancy. tengo una pregunta. Sí. Sí, Nancy, una preguntita. ¿Cómo va a ser la forma de evaluar? Siempre 30 del primer parcial, 40 del segundo parcial y 30 del final, licenciado. Creo que así está, ¿verdad? Es según el programa de estudio. Yo me voy a adecuar al programa de estudio. Es la recomendación de parte de la universidad. Creo que son 30, sí, 30 al primero, 40 al segundo y creo que lo que es el protocolo son 30 al final. Como está el programa de estudio, por eso lo subí yo a la plataforma. Ah, bueno, muchas gracias. Siguiendo las recomendaciones y las instrucciones de la coordinación del 10º semestre. ¿Estamos, compañeros? Bueno. Así que, por favor, vamos a poner un poquito de atención. Vamos a hacer un pequeño recorrido con relación a qué es el protocolo. Vamos a dar lectura a algunos artículos. Por favor, el código notariado presente con cada uno de ustedes a la mano. El protocolo para la lectura obligatoria son los artículos 8, 12, 29 y 31 del código notariado. Es prácticamente el protocolo para el tratadista Enrique Jiménez Arnau. El protocolo él lo define como la colección o conjunto ordenada de documentos notariales. Una de las características que tiene pues prácticamente lo que es el notariado en Guatemala es que pertenece a esto lo que es el notariado, el sistema de notariado latino al cual Guatemala pertenece. Creo que hoy en día son como alrededor de 80 países los que pertenecen. Hay un congreso de derecho notarial, si no estoy mal, es en septiembre de este año en Cancún, donde prácticamente los diversos países van a presentar ponencias con relación a cómo ha venido evolucionando lo que es el derecho notarial en cada país de Latinoamérica. El protocolo como registro se caracteriza porque la ampliación es la compilación de instrumentos autorizados por el notario que se encuentra en un riguroso orden en cuanto a la secuencia de los instrumentos autorizados, los cuales son numerados en forma cardinal y también también en relación al tiempo, la cronología y de acuerdo a cómo fueron faccionados. Existe un orden, pues prácticamente cada año, pues nosotros aperturamos protocolo y iniciamos con la escritura número 1. El precepto legal que establece los criterios para la apertura y cierre anual del protocolo es el artículo 12 del Código de Notariado. Así que, por favor, veo una dama ahí de nombre Marina Yasmín Cruz Istot, hágame el favor de leer el artículo 12, por favor, del Código Notariado, dama. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular.
Permítame un segundito ahí, dama. Ahí quédese nada más, por favor. Artículo 12. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Pues prácticamente es el 1 de enero, es día inhábil, es un asueto. Podemos decir que el 1 cayó, el 1 de enero se estableció que un día viernes, un día sábado, un día domingo. La pregunta es, ¿puedo faccionar un instrumento público ese día? Sí, la respuesta es sí. Usted lo puede faccionar y paga su apertura de derecho protocolo el siguiente día hábil cuando ya la Corte Suprema de Justicia, a través de sus empleados, pues prácticamente ya pueden brindar ese servicio. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, las observaciones, si las hubiere, y la firma del notario. Con base en este precepto, pues la apertura legal de protocolo como registro notarial ocurre, como ya lo dijimos anteriormente, con el primer documento público autorizado. Mire, señor notario, y si por error tuve un mal teclado, asigné mal algún instrumento público, pues prácticamente es un instrumento público cancelado, el cual ocupa un número en el registro notarial a su cargo, y efectivamente hay que dar el aviso de cancelación. Eso lo vamos a ver más adelante, lo cual evidentemente pues puede ocurrir. Para esto pues yo pediría de favor, si alguien me puede leer, vamos a ver, creo que aquí está Juan David Acabal Vargas. ¿Me puede leer el artículo 11, por favor, Juan David? Con gusto. Artículo 11. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios, al archivo general y a la conservación de los protocolos. Gracias. El maestro Ricardo Alvarado Sandoval pues hace una crítica con relación a este artículo 11 y dice que lo interesante del caso consiste en que una tasa administrativa, la cual es cobrada por una dependencia pública, esté afecta al pago de IVA. Y efectivamente, si nosotros podemos investigar y recabar esta información, podemos pues darnos cuenta que el Poder Legislativo en ningún momento había regulado esto. Entonces, con base a lo expuesto, se puede incluir que para la apertura anual del protocolo existen dos clases de requisito. Estimados alumnos, puede ser pregunta examen. Una, el legal, que consiste con la apertura desde el punto de vista cuando uno facciona el primer instrumento público y ocupa un lugar en el registro notarial. Dos, el administrativo, el cual es el pago que se tiene que hacer por la apertura de derecho de protocolo. Contenido del protocolo. La única fuente reconocida del derecho notarial en Guatemala es la ley. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 8 del Código Notariado, solo son 4 los instrumentos públicos protocolares que puede autorizar el notario. Ellos son las escrituras matrices, las actas de protocolación, razones de legalización de firmas, documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Los primeros 3 instrumentos públicos, es decir, las escrituras matrices, las actas de protocolación y las razones de legalización de firmas, están regulados en el mismo Código Notarial. Las escrituras, los instrumentos públicos en el artículo 29. Las protocolaciones en el artículo 63. Las actas de legalización de firma, en el 59. Y hay un documento que está fuera del Código de Notariado, fuera del decreto 314 del Código de Notariado, que ordena que el acta notarial en donde consta la transcripción de la cubierta del testamento cerrado deberá transcribirse en el protocolo, artículo 963. Entonces, estimados alumnos, pues prácticamente los artículos citados son fundamentales que ustedes los tengan claros de aquí en adelante para toda su vida. 8, 11, 12, 29. Solo le vamos a dar entrada a otra persona. Ya es extemporario, pero démosle. El 63 y el 59 y el del Código Civil, que es el artículo 900.
962. Requisitos y formalidades. Uno de los aspectos pues prácticamente característicos del protocolo consiste en que los instrumentos para su validez deben de constar en un tipo de papel especial, el papel sellado especial para protocolos. Esta obligación está prevista pues prácticamente en el primer párrafo del artículo 9 del Código Notariado y el artículo 13 del mismo cuerpo legal. El artículo 9 establece lo siguiente. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolo. Por aparte, al notario se le entregarán 5 hojas adicionales por lote en concepto de comisión del 10%. Es importante leer el artículo 30 del Acuerdo Gubernativo número 737-2000-92, por favor. Razón de cierre. Así como es necesario abrir el protocolo cada año, la ley prevé también que el registro notarial debe cerrarse anualmente. Pues prácticamente hay unas características. Fíjense ustedes que se puede cerrar el protocolo durante cualquier mes del año, porque como lo cita el maestro Ricardo Alvarado en su libro, puede que algún notario, un profesional, entre a trabajar en una institución del Estado y tenga impedimento para ejercer el notariado, entonces puede cerrar su protocolo. Algún profesional que viaje al extranjero debe cerrar su protocolo. Y lo peor de todo, ¿verdad? Ustedes, pues prácticamente en época de pandemia, pues se ha visto mucho. Algunas personas, pues prácticamente mueren. Entonces, pues prácticamente el notario depositario, pues debe dar aviso y debe presentar el protocolo, dar aviso al Archivo General de Protocolos, quienes le señalarán un día y hora para llevar el protocolo que está a su cargo. Si no es el notario depositario, entonces va a ser un familiar o una tercera persona. Lo importante es cuando nosotros tengamos conocimiento de alguna persona, de algún notario que haya fallecido y sabemos que existe un protocolo que él estaba cartulando, poder dar el aviso al Archivo General de Protocolo. Pues prácticamente hay instrumentos públicos, hay acuerdos de voluntad o tal vez algún testamento de terceras personas para pues prácticamente no causar conflicto o poner en apuros a otras personas. La base legal para la elaboración del índice de protocolo se encuentra en 2 artículos del Código Notariado. Pues el artículo 15, el índice de protocolo se extenderá, como lo dije anteriormente, en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas lo que es el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha de su otorgamiento, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento, el folio en que principiará. Estimados alumnos, por favor, puede hacer pregunta en privado también. Ustedes dirán, pero prácticamente, ¿por qué el tipo de artículos? Porque son fundamentales, fíjense, estimados alumnos, de aquí en adelante que ustedes, pues prácticamente, qué bueno si se lo pudieran aprender, ¿verdad? Para el examen, pero por lo menos que tengan claro en qué artículo está, pues prácticamente el fundamento, apertura del protocolo, cierre, donde está lo del índice, donde prácticamente este artículo que acabamos de leer hace poco, el artículo 16, que establece que el índice irá fechado y firmado por el notario. Antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. En la actualidad, debido a que ya no existe papel sellado, se utilizan hojas de papel español o bien hojas de papel bond, a las cuales para el efecto son inhabilitadas, se les adhiere un timbre fiscal de 50 centavos. El fundamento de eso está en el artículo 5, numeral 6 del decreto 37-92 del Congreso de la República, que es la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Tómese en cuenta que con base en lo establecido en el artículo 15 del Código de Notariado y de manera excepcional a lo que se acostumbra en la redacción notarial, en el índice sí es posible utilizar cifras y abreviaturas.
vamos a tener también lo que es un ejemplo de lo que es el cierre y el índice del protocolo. Dentro de las obligaciones posteriores al cierre del protocolo, el notario debe remitir el testimonio del índice del registro notarial a su cargo, el cual va dirigido al director del Archivo General de Protocolos, conforme lo establece el artículo 92 del Código Notarial. La ley no establece taxativamente un plazo para cumplir con esta obligación, pero se comparte el criterio de los colegas, de los notarios, y lo que nos ha recomendado lo que es el Archivo General de Protocolos a través de su directora, de tomar como base lo que es el artículo 37 del Código de Notariado, el cual establece que la remisión del testimonio deberá hacerse dentro de los 25 días dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento o cuando nació la vida jurídica un instrumento público. Atestados. En realidad, los atestados son todos los documentos y constancias que sirven de respaldo y sustento a los instrumentos públicos que ha autorizado el notario. Así, por ejemplo, el notario autoriza un matrimonio, procede a dejar constancia en el protocolo de los documentos personales de identificación, los cuales, como conocemos como DPIs, certificaciones de partida de nacimiento y, en su caso, de las capitulaciones que hubiera otorgado o hubieran otorgado los requirentes si existiera, lo cual está representado por el testimonio de la escritura. Si se hubiera otorgado el tipo de atestados que corresponde agregar al final del protocolo. Recordemos que no es lo mismo, pues prácticamente faccionar lo que es una compraventa, no es lo mismo faccionar lo que es una donación, una escritura de constitución de sociedad anónima, porque el tipo de atestados van a ser diferentes. Así que, por favor, cada vez que vamos a ver cada instrumento público, vamos a ver lo que son las obligaciones previas, las obligaciones inmediatas y las obligaciones posteriores. Miren, estimados alumnos, a esto pues prácticamente es muy importante poner atención con relación a las obligaciones previas. Porque uno como notario también pues prácticamente es como una especie de investigador. De veras, fíjense, compañeros, que les voy a comentar algo así rapidito. Hay quienes, yo lo he visto en la práctica notarial. No sé si es porque no tienen tiempo, porque cobran muy barato, o porque son un poquito dejados, pero no hacen la investigación correspondiente. Tenemos que ver 3 valores en su momento cuando vamos a autorizar un instrumento público. La inscripción registral, lo que está en el Registro General de la Propiedad, lo que aparece en la matrícula fiscal y lo que aparece en el Ministerio de Finanzas, lo que es DICAL. Tenemos que ubicar los tres valores y tomar para pagar el impuesto el más alto. Pero también tenemos que ver las multas, tenemos que ver el pago de IUCI, tenemos que ver si no existe alguna multa porque tal vez se hizo una construcción y hay una penalización donde emiten las licencias de construcción. Es muy importante en su momento, como notarios, cuando ustedes vayan a fraccionar un instrumento público, tomar en cuenta estas recomendaciones, porque después prácticamente vienen los clientes, no están satisfechos con un servicio que se presta y uno como notario, pues prácticamente como va, esto es como, nosotros somos como unos comerciantes, estimados alumnos, nosotros vendemos un producto y nuestro producto se llama servicios profesionales. Ese es el producto que nosotros vendemos. Cada vez que nosotros vamos a redactar un instrumento público, es nuestra carta de recomendación. Cada vez que nosotros vamos a tener a un cliente enfrente de nosotros, la función asesora es fundamental. Hay notarios, yo no sé si ¿cuántos de ustedes? Pues sí, yo me imagino que la mayoría pues han ido a una oficina jurídica, pero fíjense, compañeros, que hay notarios de veras ustedes y se ponen a platicar, se salen de la esfera lo que van, pero no sé si es por estrategia o ya es la personalidad de cada profesional, pero vieran ustedes cómo hacen de clic con las personas. Y si las personas vienen hasta con chiquitos, hasta terminan cargando a estos chiquitos, pero la cosa es, como decía mi compañero que yo tenía en la oficina, es que el cliente se tiene que ir satisfecho del servicio, decía él.
Vos, le decía yo, pero puchica, mano, yo creo que te excedes. No, mi hermano, me decía él, no, porque vendes un servicio y lo que le tienes que transmitir al cliente es seguridad, certeza, confianza. Y ahí vas a ver que la gente te paga hasta un poquito más. Y es cierto, compañeros, pero eso lo va aprendiendo uno conforme la experiencia. Por eso es que hasta la personalidad es fundamental, pues cuando nosotros vamos a hacer nuestra función asesora. Bueno, formas de corregir errores en el instrumento público antes de ser autorizado por el notario. Sí, algunos le llaman entrerenglonaduras, conocido también con el nombre de entre líneas. Está la adición, está el testado, está excedido, ¿verdad? Entrerenglonaduras, pues conocido también, como lo dije, como entrelineado. Se utiliza cuando omitimos asignar un dato o una oración en el instrumento público que autoriza el notario y se salvan al final del documento antes de la firma. Entre comillas, podría ser un ejemplo. Entre líneas. Signamos, entre líneas, ponemos las líneas arriba de la palabra omitida, ¡pum! Léase. Esto ya ustedes lo vieron anteriormente. Está la adición que se utiliza cuando omitimos asignar un dato o una oración en el instrumento público. Por lo regular es en la línea número 1 y en la línea número 26. Eso es con relación a la adición. El testado, pues prácticamente ponemos una línea en medio de la palabra. Un ejemplo, le pusimos soltero y es casado. Ponemos una línea en medio de esa palabra, lo entrelineamos, ponemos la palabra correcta, casado, entonces ya ponemos, ¿verdad? Testado, soltero, punto, omítase. Entre líneas, casado, punto, léase. Y el excedido, pues se utiliza cuando se consigna una letra o palabra o frase fuera de los márgenes de derecho, izquierdo o de la hoja de papel sellado especial para protocolo, el instrumento público que autoriza el notario, ¿verdad? Lectura obligatoria, por favor. Disculpe, el anterior. Sí, por favor. Mencionó el entrelineado, adición, testado y el último que se entrecortó. Excedido. El excedido. Yo les voy a subir en la plataforma unos ejemplos del entrelineado, del excedido, de la adición, y por favor los ven ustedes. Por favor, lectura obligatoria, artículo 14 del Código Notariado, 3 del reglamento de la ley del impuesto fiscal y papel sellado especial para protocolo, 159 de la ley del organismo judicial. Estimados alumnos, por favor, estos artículos, a mí me gustaría evaluar sobre estos artículos. Tratemos la manera de llevar este cursito lo mejor que podamos, aprendámonos estos artículos, porque como les digo, esto es pues prácticamente de conocimiento general, es obligatorio y es lo que les va a servir a ustedes en su ejercicio profesional. Pues prácticamente ya tengo unos años de ejercer el notariado y con mucha solvencia se los digo. Garantías o principios que fundamentan el protocolo, pues prácticamente entre estos encontramos lo que es la permanencia del documento de las relaciones jurídicas, que es la garantía de ejecutoriedad de los derechos, autenticidad de los derechos, la publicidad de los derechos, el principio de seguridad. Empecemos con lo que es la permanencia documental de las resoluciones jurídicas, constituye la garantía que el Estado concede para la permanencia documental, o sea, los instrumentos públicos autorizados, que todos los hechos y actos en que intervenga el notario tenga validez o la fe pública otorgada en el instrumento público. Recordemos que a nosotros prácticamente ese es el Estado de Guatemala que nos otorga lo que es la fe pública, que el notario únicamente es depositario del protocolo. Garantía de ejecutoriedad de los derechos consiste en que los interesados tengan a su disposición y en cualquier momento una prueba fehaciente de los derechos y relaciones jurídicas incorporadas en el instrumento público, en la que es requisito indispensable tener un título para poder ejercitar o ejercer un derecho. Ejemplo, un reconocimiento de deuda. Nosotros pues prácticamente si es un reconocimiento de deuda podemos decir es un mutuo con garantía hipotecaria. Viene la persona, pues entrega el dinero,
en la oficina del notario, puede entregarle cheques, se firma el instrumento, queda en garantía lo que es la finca, la propiedad, pero dice la persona, mire, señor notario, pues yo me puedo llevar algo previo a que usted inscriba esto en el registro correspondiente, y claro, lógico, lo que tenemos que hacer pues es dar una copia legalizada del instrumento público. A eso nos vamos refiriendo. La publicidad de los derechos, todos los instrumentos públicos pueden ser revisados por los interesados o cualquier otra persona, a excepción de los testamentos y las donaciones por causas de muerte, el principio de seguridad, el principio constitucional que el Estado otorga a los actos jurídicos e instrumentos públicos autorizados. Lectura obligatoria, por favor, compañeros, que es el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, reposición del protocolo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Va. Causas, pérdida, destrucción y deterioro, lectura obligatoria, artículo 90 del Código Notariado, quienes pueden presentar la denuncia de pérdida, de destrucción o deterioro del protocolo. El propio notario dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Pues prácticamente ustedes ya conocieron y ya saben que todo en los juzgados civiles es a instancia de parte, entonces se hace un escrito explicando claro, preciso y conciso las razones por qué extravié, por qué perdí el protocolo. Lo hacemos del conocimiento al juez de primera instancia o cualquier persona que según el Código Procesal Penal pueda denunciar un delito público si fue robado, ¿verdad? Tienen el derecho de poner de conocimiento al juez, el derecho que haga necesaria la reposición del protocolo. Primer paso para la reposición del protocolo, el juez de primera instancia instruirá la averiguación que corresponda con relación a la investigación, resolviendo o aclarando si procede o no procede la reposición del protocolo. Lectura obligatoria, artículo 91 del Código Notariado. Primer procedimiento de reposición de protocolo. Bueno, aquí vamos, estimados compañeros. Declarado procedente a la reposición del protocolo, el juez de primera instancia pedirá al director del Archivo General de Protocolos las copias de los testimonios especiales enviados por el notario correspondiente al protocolo que se deba reponer, con los cuales se tendrá por repuesto el protocolo. Segundo procedimiento de reposición de protocolo. En el caso de que no existan los testimonios especiales que por X o Y motivo el notario encargado en su momento pues no mandó todos los avisos al Archivo General de Protocolo, no mandó sus testimonios especiales, entonces el juez pedirá copias de los que existan en los registros públicos. Ejemplo, el Registro General de la Propiedad, puede ser el Registro de Información Catastral, lo que conocemos como RENAP, o algunas otras instituciones. Pues tenemos lo que es el Ministerio de Gobernación. Si no fuere posible la presentación de los testimonios o copias siempre legalizadas de las escrituras que hubieran sido registradas, el juez pedirá la certificación de las partidas en el registro donde se inscribió, o B, los duplicados que en él existan, con los cuales se tendrán por repuesto el protocolo. Tercer procedimiento de reposición de protocolo. De existir el índice de protocolo o registro notarial que trata de reponerse, el juez citará a través de un aviso con la nómina de los otorgantes, aviso que se publicará por 3 veces en el Diario Oficial y por 3 veces en otro de mayor circulación, lógico, a cuenta del profesional, compañeros, por favor, previniéndole a los citados a presentar los testimonios o copias simples legalizadas de los instrumentos públicos en su poder, con los cuales se tendrá por repuesto el protocolo. Cuarto procedimiento de reposición de protocolo. Si faltare que reponer alguna escritura, el juez citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos de tales escrituras contenidas, con los cuales se tendrá por repuesto el protocolo. En caso de desacuerdo de los otorgantes o no fuere posible su comparecencia, los interesados harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria. Entonces quedará repuesto el protocolo con copias de los testimonios, copias de las copias simples legalizadas, certificaciones de las partidas del registro donde fueron inscritas, los duplicados que existieran en el registro de la propiedad, la certificación del acta donde constan los puntos en que fueron citados o se pusieron de acuerdo en su momento los comparecientes ante el juez, la certificación de sentencia del juicio
ordinario que fuera. Errores en el protocolo, cuando el notario incurre en los errores siguientes: alterar la numeración cardinal de los instrumentos, alterar la foliación o el orden del número de serie, dejar una página blanco o sin utilizar. Pues prácticamente aquí, ya le dimos entrada a alguien más. Prácticamente aquí, compañeros, ¿qué es lo que sucede? Por lo regular, les hablo a título personal. Lógico, pues todos tenemos errores, somos seres humanos. Entonces, por X o Y razón, pues tuvimos un error con la numeración, con la foliación, o no sabíamos que existía una hoja afuera y fraccionamos en otra hoja. Se nos quedaron 1, 2 o 3 hojas. Hay quienes, pues a propósito, dejan algunas hojas en blanco, ¿verdad? Creo que eso ya no se mira mucho ahora, antes se miraba más. Pues, ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros tenemos unos errores en el protocolo, pero hay quienes tienen unos horrores, ¿va? Ustedes, porque puchica, sí es de conocimiento público también. Entonces, lo que comúnmente, pues, les digo lo que yo hago, pues, ¿verdad? Espero que me llamen, porque cada año, pues, tenemos lo que es una revisión de protocolo. Entonces, según yo, tengo 3 errores en mi protocolo. Entonces me dice, hay que hacer una enmienda ante juzgado civil, o me dice el asesor que está en el archivo general de protocolo: mire, yo aparte de los 3 que usted considera o que usted dice que tiene, yo le veo 3 más. Entonces lo que hago por lo regular es esperar que me revisen el protocolo, comparto los errores que yo tengo, me dicen ellos si yo cometí un error más, y entonces en una misma diligencia pues hago mi escrito dirigido al juez de primera instancia para que el juez de primera instancia pues me dé audiencia, me revise el protocolo, dice sí, se emite la resolución, enmiende, pum, la adjunto al protocolo, regreso nuevamente al archivo general del protocolo con el asesor y ahí estamos con relación a eso. Ahí pues ya prácticamente ya después ya lo podemos, lo que es empastar. Como les decía, la inspección y revisión del protocolo, el objeto principal de la inspección y revisión del protocolo es comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos, las formalidades establecidos por el Código Notariado. Tipos de inspección y revisión del protocolo: revisión ordinaria, que se practica una vez al año, como se los había compartido hace un momento. Las extraordinarias, cuando lo manda la Corte Suprema de Justicia. Hay veces que los notarios pues prácticamente redactan instrumentos públicos y hay personas pues prácticamente que no están de acuerdo con la función de notario. No están de acuerdo con la función de notario y estas personas vienen, presentan, podría ser una denuncia o presentan una acción ante el juez de primera instancia, o en todo caso, cuando van con el asesor del Archivo General de Protocolos, pues prácticamente el asesor del Archivo General de Protocolos encuentra, como lo dije anteriormente, algunos errores o horrores. Este es el tipo de revisión extraordinaria que realiza la Corte Suprema de Justicia a través del Archivo General de Protocolos y de un asesor de ellos. Una especial, como lo dije, podría ser la que está regulada en el artículo 21 del Código Notariado, que es la averiguación. El artículo 86 del Código de Notariado pues también nos da un fundamento con relación a las inspecciones de revisión de protocolo. ¿Quiénes están facultados para la inspección o revisión de protocolo? En la inspección ordinaria, el director del Archivo General de Protocolo en la capital, los notarios colegiados activos, que son los asesores que prestan sus servicios al Archivo General de Protocolo. En los departamentos, pues la sede, las delegaciones de la sede del Archivo General de Protocolo, que haya por el 2010 para abajo, pues era raro, eran muy pocos las que existían, ¿verdad? O en todo caso, lo que es el juez de primera instancia. Fundamento, pues prácticamente, como se lo dije anteriormente, es leer el artículo 21 del Código Notariado y el artículo 179 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las resoluciones que se dicten con motivo de la inspección y revisión del protocolo no prejuzgan sobre la validez de los instrumentos públicos. Una lectura obligatoria del artículo 84 al artículo 89 del Código Notariado. Obligaciones notariales.
Las obligaciones notariales no son provenientes de un contrato, sino del ejercicio de la función notarial y, consiguientemente, la autorización de los instrumentos públicos. El notario, en ejercicio de su profesión, debe cumplir una serie de obligaciones, las que podemos clasificar en propias de la función notarial, obligaciones o reglas de cumplimiento formal o deberes instrumentales previas, simultáneas, obligaciones que se generan de la autorización de los instrumentos públicos, que pueden ser las obligaciones posteriores, las obligaciones deontológicas, que es prestar un buen servicio, una asesoría, una dirección acorde al servicio de un profesional, las buenas relaciones con los clientes, los colegas, con el Estado, presentar bien sus avisos, bien redactados, no irse a pelear a la oficina de la institución, ¿verdad? Ustedes, como algunos hacen. Y dentro de las obligaciones de hacer que el notario, de conformidad con el código notariado debe cumplir, justamente se encuentran aquellas que tienen relación con el protocolo. Ejemplo, los artículos del 11 al 15, el artículo 17, 18 y 27 del Código de Notariado. Algunos ejemplos de los atestados son los siguientes: la constancia de pago, de apertura de protocolo, la constancia de entrega de testimonios especiales, la constancia de entrega del testimonio del índice, copia de los avisos notariales de traspaso de bienes inmuebles debidamente sellados y firmados por las diferentes oficinas públicas, como lo dijimos anteriormente, la Dirección de Catastro de Avalúos de Bienes Inmuebles, que se conoce como DICABI, el Catastro Municipal, el Registro Civil. Podemos tener fundamento en el artículo 100 del Código Civil, las certificaciones de las partidas de nacimiento, copias de avisos de matrimonio, constancias de salud del varón que contrajo matrimonio, copia del acta de inventario, como lo establece el artículo 563 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto es fundamental que se aprendan, estimados alumnos, por favor, si lo pueden apuntar. También me gustaría preguntárselos en el examen. Las copias de los 5 avisos que el notario remite al director del Archivo General de Protocolo. 1. Cuando el notario se ausenta del país, artículo 27 del Código Notariado. 2. Cuando el notario cancela algún instrumento público, artículo 37 literal B del Código Notariado. 3. Aviso trimestral de los instrumentos autorizados y cancelados por el notario, artículo 37, literal C del Código Notariado. 4. Aviso por la aclaración, ampliación o modificación de instrumentos públicos, el artículo 81, numeral 9 del Código Notariado. Otro es el aviso de la protocolación de los documentos provenientes del extranjero, artículo 40 de la ley del organismo judicial. Bueno, hasta aquí pues prácticamente hemos hecho un pequeño repaso con relación a lo que es el protocolo. Una vez más, pidiéndoles de favor que lean los artículos antes citados, son fundamentales, y como se lo dije, me gustaría preguntarles sobre esos artículos, por si se me llega a olvidar. Vamos a trabajar a mano, ¿oyeron, señores? Vamos a trabajar a mano, así que como yo también ya fui estudiante, ya sé un poquito cómo son los chivos, ¿verdad? Del otro lado. Entonces, por favor, nada de pedirle al hermano, al compañero, al amigo por ahí que redacte los documentos. Ustedes los van a redactar. Cuando me van a entregar su documento, yo necesito ver si la letra que viene en los documentos es la misma de ustedes. La verdad, ustedes, miren, tal vez dirán, chica, qué tedioso, qué incómodo, pero de veras, así es como uno termina aprendiendo. Y se los digo por propia experiencia. Así es como vamos a aprender la redacción de instrumentos públicos. Bueno, vamos a hablar sobre la escritura pública. El maestro Fernández Casado plantea que la escritura es el instrumento público por el cual una o varias personas jurídicamente son capaces, es porque establecen, modifican o extinguen. Pues prácticamente podemos decir que lo que se extingue, que son acuerdos de voluntad. Podemos concluir sobre algunos aspectos importantes acerca de las escrituras matrices, que son: 1, la escritura matriz son instrumentos públicos. 2, los otorgantes deben ser personas civilmente capaces. 3, sirven para la constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas. 4, el funcionamiento que las autoriza, el funcionario que las autoriza es el notario. 5,
se fraccionan a solicitud de parte. 6, en su otorgamiento debe cumplirse con los requisitos legales establecidos. 7, deben de respetarse el orden público y moral. Partes en que se divide la escritura pública, vamos a dividir la estructura de la escritura pública o de una escritura pública matriz en 3 partes. Estas 3 partes a su vez se pueden subdividirse así. En primer lugar, la introducción, que comprende el encabezamiento y la comparecencia. El encabezamiento comprende los datos de identificación del artículo 29, por favor, compañeros, lo tienen a la mano. Ahora en su código notariado, artículo 29, numeral 1, encabezamiento, que comprende los datos de identificación del instrumento público, tales como el número de la escritura, lugar y fecha, hora, si se trata de autorizar un testamento o bien o una donación por causa de muerte o revocación de los mismos. La otra es las palabras ante mí, el nombre del notario autorizante, la palabra notario, con lo cual acredita su calidad de profesional. Algunos dicen, mire, no es fundamento, no está en el artículo 29 que tengamos que signar el nombre del notario. Pues yo les diría, pues no lo signen, hagan el instrumento público, preséntenlo en el registro de la propiedad, vamos a ver si lo inscribe. Pues la verdad, no hay un fundamento, pero ya por un hecho notorio, por una práctica notarial o por un formalismo, debe llevar el nombre del profesional. Bueno, eso es con relación a esto. La referencia legal que sustenta la consignación de la hora en los testamentos y donaciones mortis causa se encuentran en el artículo 42, por favor, tomar nota con relación a este, y el artículo 43, el cual establece que las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. El cuerpo de la escritura se integra por los antecedentes, las estipulaciones y la aceptación. En la conclusión tenemos el cierre, el otorgamiento, la aceptación, la ratificación y firma del instrumento. Por último, la autorización que realiza el notario del instrumento público. En el cuerpo, pues prácticamente el cuerpo constituye la parte orgánica principal de la escritura, contiene los elementos particulares y los que diferencian del acto o contrato que el notario autoriza según la voluntad de las partes o de la disposición que quien otorga el instrumento mediante una determinada disposición. Como se dijo anteriormente, el cuerpo de la escritura, a su vez, se divide en antecedentes o exposición, estipulaciones, parte dispositiva y aceptación. Antecedentes o exposición. En esta parte del cuerpo se describe el motivo objeto que origina el contrato, como causa, el negocio jurídico, el que se trate, deben de establecerse cuáles son las circunstancias. En esta, pues prácticamente se le da forma a lo que es el negocio jurídico. En el cuerpo de la escritura, pues prácticamente, compañeros, pues son 3 ganchitos. Uno que podría ser la cláusula primera, que podría ser el antecedente, la cláusula segunda, que podría ser pues ya directamente la forma, si es una compraventa, si es una donación, se estima, si es una compraventa, se establece por cuánto la compraventa, las consideraciones. La tercera cláusula podría ser, es prácticamente de la aceptación. La aceptación, una vez definido él o los asuntos objeto del instrumento público, es requisito indispensable que de manera expresa, como se dice legalmente, las partes manifiesten su aceptación o consentimiento con ese acto de aceptación, el cual se cumple mediante la averiguación que el notario hace sobre el hecho de que lo escrito en el instrumento y leído a las partes constituye su deseo y su voluntad. El documento adquiere un sello distintivo y único que lo establece. En las cláusulas, pues define el ánimo de las partes obligatorias. ¿Cómo se obligan las partes? Conclusión, esta parte de la escritura no procede redactarla mediante cláusulas. Lo que es la conclusión, la aceptación, lo primero que deberá hacer el notario. La conclusión es que debe dar fe del contenido del instrumento público, es decir, de todo lo expuesto. Tarea para el día miércoles, repasar la representación de un menor de edad, repasar la representación de una sociedad anónima, repasar la representación de un mandatario. Como lo dije al principio de la clase, estimados alumnos, pues prácticamente algunos trabajan ya con algunos abogados, con algunos notarios, algunos trabajan en algunas instituciones, pues ya tienen conocimiento de lo que es esto, pero me gustaría enfocarme tal vez un poquito con aquellas personas que en ningún momento han experimentado, han tenido
o la posibilidad de ver cómo son los contratos, estos acuerdos de voluntad, más para ellos. Si ellos consideran que el derecho notarial pues se les complica un poquito, yo les pido de favor que de aquí al día miércoles redacten a mano lo que les estoy pidiendo y más adelante podemos considerar con relación a la nota para poder irlos apoyando. Pero la conclusión es, redacten ustedes a mano, porque después voy a ver que efectivamente sea su letra. Redacten a mano, escaneen o tomen una foto y me lo van a mandar. Específicamente para aquellas personas que consideran que tienen un problema con la redacción. Es para todos, la puerta es abierta. Espero saludarlos el día miércoles. El día miércoles pues prácticamente ya empezamos con lo que es nuestras clases prácticas, que es con una escritura de compraventa. Estimados alumnos, un gusto, un privilegio estar frente a cada uno de ustedes. Espero saludarlos el día miércoles y esperemos estar ya directamente con los demás compañeros que no pudieron ingresar hoy en la plataforma. Cualquier comentario, estamos en la página. Feliz noche. Buen día. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo una pregunta. Había dicho representación de un menor de edad, una sociedad anónima. ¿Cuál fue el último que mencionó? Repasar la representación de un menor de edad, de un representante de un administrador único o de un representante legal o administrador único de una sociedad anónima y la representación de un mandatario. Esos 3 documentitos. Es pequeño, son como que unas 8 líneas. Es sencillo, pero tenemos que tener claro eso, por favor. Y les pido de favor, echen en un vistazo una escritura de compraventa y vamos a despejar dudas, no vamos a ir despacio. Tenemos que trabajar de base una escritura de compraventa porque esa va a ser nuestra base para los siguientes instrumentos públicos. Con que ustedes aprendan claro, tengan claro cómo se establece, cómo se redacta una escritura de compraventa, los demás ya vienen pues prácticamente cajón, solo es de hacer unos pequeños cambios. Los veo el día miércoles, saludos, buen día. Gracias, feliz noche.